¿Ahí están viendo la presentación? Sí, profe, se ve. Perfecto. Bueno, arrancamos. Ustedes entonces hasta el momento tienen implementados los diferentes test, los diferentes generadores de números aleatorios, ¿sí? En algún tipo de software, que eso lo vamos a ir probando ahora. Eh, y para cada uno de estos generadores, nosotros necesitamos de alguna forma comprobar qué tan buenos son esos números que estamos generando. Buenos en el sentido de lo que hablábamos la vez pasada de la aleatoriedad que debería tener una muestra, ¿sí? O sea que deberían no tener estos síntomas de periodicidad y recurrencia dentro de la serie generada. Entonces, partimos de un punto en donde los números pseudo aleatorios fueron producidos por algún medio, ¿sí? A través de sus software diseñados con fórmulas matemáticas. Sabemos que no son estrictamente aleatorios. ¿Por qué? Porque son todos métodos de tipo matemáticos deterministas. Están sometidos a un procedimiento y están también viciados por las semillas que por ahí uno pudo llegar a elegir o por el propio método. Entonces tienen una precisión bastante limitada. Y a su vez cualquier tipo de manipulación que nosotros hagamos de los números resultantes a posteriori de su generación. Como por ejemplo que yo les decía, si ustedes generan un número de 4 dígitos, pueden ir separándolos en números de a un dígito y eso ir poniendo en su colección de números para tener siempre números de un dígito únicamente. En la medida entonces en que estos números pseudo aleatorios podrían pasar o hacerse pasar por números aleatorios, lo vamos a definir en base a unos test que le vamos a hacer correr sobre nuestra generación o nuestra sucesión, y estos tests responden a series estadísticas. El test de aleatoriedad. Tenemos que decidir si esta secuencia que nosotros generamos es lo suficientemente confiable como para poder generar nuestra muestra artificial a posteriori, o sea, que tenga total aleatoriedad. Sabemos que entonces ante una afirmación como esa vamos a tener un porcentaje de error o de duda y tenemos que saber asumir cuál es ese porcentaje de error o de duda que queremos contemplar. No podemos juzgar por nosotros mismos si esta secuencia es o no menos aleatoria. Obviamente que si uno lo hizo, uno va a decir, esto anda re bien, ¿sí? Seguro que no voy a tener ningún problema, pero necesitamos algo más que eso, necesitamos algún soporte o refuerzo matemático en nuestra hipótesis. Vamos a recurrir entonces a algún tipo de método estadístico que a través de números me permita afirmar si es buena o no es buena mi muestra. Hay muchos test, si ustedes se van a poner a buscar hay muchísimos test. Acá elegimos algunos simplemente como para poder aplicarlos a nuestras sucesiones generadas, ¿sí? Buscamos aquellos que por ahí son más fáciles de programar o que son más fáciles de implementar. Los test en sí se pueden dividir en test empíricos y en test teóricos. Los empíricos trabajan directamente sobre las secuencias aplicando métodos estadísticos, que básicamente es lo que nosotros más vamos a trabajar. Y después hay otros test teóricos que son como pruebas de caja negra y pruebas de caja blanca. Los test teóricos ya se ponen a analizar las características propias del método generador, ¿sí? Y en cómo se pueden mejorar esas características. Por ejemplo, las elecciones de semillas adecuadas. Para aplicar los test se formula una hipótesis, o sea, yo tengo que partir de la base de qué es lo que yo voy a aceptar y qué es lo que voy a rechazar, cuál va a ser mi rango de aceptación o de rechazo dentro de esa sucesión generada. El test que se aplique nos va a informar entonces un número, una medida o una evidencia para que nosotros podamos decir si acepto o rechazo mi hipótesis inicial. Hay test que, por ejemplo, se centran en probar qué tan independiente es cada uno de los números con respecto a los otros, o sea, qué tanta uniformidad tenemos dentro de la sucesión. Entonces, en este caso, mi hipótesis nula diría que los números están distribuidos de manera totalmente uniforme dentro del intervalo. Si yo no consigo demostrar esto, ¿sí? Si yo rechazo la hipótesis nula, sería lo contrario, sería que los números no están distribuidos uniformemente dentro de... Y eso lo va a dar las evidencias de la prueba que yo aplique.
En los test de independencias, las hipótesis dirán si son totalmente independientes esos números generados dentro de la sucesión o si no son independientes. Sería mi hipótesis nula, este sería el rechazo de mi hipótesis nula. No hay independencia. En cada test se debe determinar un nivel de confianza, o sea, es decir, cuánto yo acepto para que sea independiente o cuánto es el margen de error que yo acepto, cuánto es el porcentaje de yerro que yo acepto, para que la evidencia sea tomada como favorable para aceptar mi hipótesis nula. Caso contrario, se rechazará. Esta es una de las pruebas, el test de Monowitz. Para esta prueba yo tomo mi serie generada de longitud n, todos los dígitos que yo generé. Esta es la secuencia de números generados a través del generador que ustedes hayan usado. Para la prueba estadística yo tener una secuencia observable. Lo que este método dice, como se llama Monowitz, ¿sí? Es de 2 dígitos, es que yo voy a transformar toda mi serie de números en dígitos menos 1 y más 1, menos 1 y más 1, ¿sí? Y ustedes dicen, ¿cómo hago eso? Y bueno, si ustedes generaron números entre 0 y 9, ¿sí? Son 10 dígitos posibles, son 5 para un lado y 5 para el otro, entonces ustedes pueden decir, bueno, yo lo que puedo hacer es decir, si es mayor a 5, lo vuelvo 1, y si es menor o igual a menos 5, lo vuelvo menos 1. Y ustedes dicen, bueno, pero entonces sí o sí con el es igual voy a estar poniendo un sesgo para un lado, para el menos 1 y el más 1. Y si no, encontrarán otra forma, ¿sí? Pero esa forma de redondeo, decir, ¿sí? De la mitad para arriba valen 1 y en la mitad para abajo valen menos 1. Entonces yo toda mi sucesión de dígitos que generé los voy a transformar en dígitos más 1 y menos 1. Si hubiera una representación equitativa entre todos los valores, se supone que yo al sumar y a restar los más 1 y los menos 1, ¿sí? Tendría que tener una diferencia de 0. O sea, si yo generé 10 números, 5 deberían ser más 1 y 5 deberían ser menos 1. Entonces, al sumarlos todos, me debería dar 0. Básicamente en eso se trata, en buscar, bueno, yo sé que no me va a dar 0, pero ¿cuánto voy a aceptar? ¿Cuánto voy a aceptar de esa diferencia posible entre la independencia entre los números generados? La distribución de referencia, entonces, para esta prueba estadística va a ser la secuencia observada dividida a la raíz de 2, que es la cantidad de dígitos que componen a nuestra muestra. ¿Sí? Y eso se va a distribuir. Si esa forma toma una distribución normal, ¿sí? Se puede decir que los números representan una muestra equitativa. Ahora, si tienden a 0 o a 1, va a haber una fluctuación de esa normalidad hacia un lado o hacia otro. ¿Cómo son los pasos? Entonces, primero tengo que convertir toda mi serie, ¿sí? En una secuencia entre menos 1 y más 1. Y después sumarlas, ¿sí? Sumo todo y ahí me va a dar un número. Como les dije, lo ideal es que ese número sea 0. No debería ni tirar mucho a un número negativo grande ni tirar mucho a un número positivo grande. Me va a dar un valor, ¿sí? Por ejemplo, acá les muestra una secuencia, ¿sí? Ya convertida, tengo 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Sí? Son 10 dígitos, 10 dígitos generados. Entonces yo sumo todos estos valores y me da valor de 2. ¿Sí? Entonces mi valor observable sobre mi raíz de n, ¿sí? Que me da este valor. ¿Sí? Lo guardo a este valor. De ahí yo llevo y calculo el valor de función de error complementaria. Para eso tomo, ¿sí? El valor observable que calculé recién, que es este 0,63 que saco acá, ¿sí? Y lo divido por raíz de 2 y me da este valor. Se dice que si el cálculo da un valor menor a 0,01, entonces se concluye que la secuencia no es aleatoria. De lo contrario, se concluye que la secuencia es aleatoria. Una variación, una alternativa del test de Monowitz, similar a esta, es a toda mi secuencia, en vez de transformarlo entre números entre menos 1 y 1, los transformo en ceros y unos. Y entonces yo tengo que sacar el cuadrado de las diferencias que hay entre ambos y dividir por el total de la serie. Sí, la hipótesis nula en este caso, ¿qué sería? Que yo para aceptar con un error, por eso le digo, siempre tengo que tener un porcentaje de aceptación del error.
Supuestamente yo genero 20.000 bits, 20.000 números. Los transformo todos en ceros y unos, ¿sí? Se supone que debería tener, si son todos equitativamente probables de que aparezcan en cada punto de la sucesión, tendría que tener 10.000 ceros y tendría que tener 10.000 unos, o sea, 50% de probabilidad de aparición para cada uno de ellos, ¿sí? Con este valor de error aceptable, yo planteo de que si la cantidad de, por ejemplo, sumo todos los ceros, ¿sí? La cantidad de ceros se mantiene entre 9.275 y 10.275 de 20.000 generados, entonces acepto la muestra. Una un poquito menos exigente, en donde se sacrifica un poco del error, dice que si la cantidad está entre 9.654 y 10.346, entonces acepto la muestra. Puedo contar los ceros o puedo contar los unos. Se supone que cualquiera de los dos. ¿Me siguen hasta ahí? Ese es el test de monobits. ¿Esos intervalos son determinados por el test o son números que determinamos nosotros? Esos intervalos. Estos intervalos que aparecen acá son aplicables a cualquier tipo de secuencia. El ejemplo acá es para 10 dígitos, pero ustedes lo pueden hacer para X cantidad de dígitos, ¿sí? Ahora, yo acá les di un ejemplo que toma para 20.000 bits, ¿sí? Ustedes lo que pueden hacer es sacar un porcentual, decir, 10.275 de 20.000 ¿cuánto es? Y 9.275 de 20.000 ¿cuánto es? Y entonces, si ustedes generan una muestra menor a 20.000, los porcentajes deberían mantenerse entre ese mínimo y máximo porcentual. ¿Se entiende? Entonces lo pueden aplicar a cualquier tamaño de muestra, ¿sí? La única falencia de este método en particular es que están haciendo esta conversión de convertirlos en menos y más uno o en ceros y unos, digamos, ¿sí? O sea, ya en la simple conversión ya puede haber algún vicio que se meta, como les dije, favorecer con el mayor o igual o el menor o igual a un dígito con respecto a otro. Y la otra que en realidad no están midiendo cada uno de los dígitos que ustedes generaron, ¿sí? Pero son métodos genéricos. Este test, el test de póker, está basado en el juego de cartas, en donde la prueba de póker lo que busca es generar agrupamientos de números, ¿sí? Se generan como grupos de números, como si fueran las manos de las cartas de póker que uno tiene, o que le puede llegar a tocar, y se compara cada mano tomando la prueba de chi cuadrada, que es la que vamos a ver bien en detalle al final. Pero básicamente lo que busca es que la secuencia supuesta de aparición esté lo más cercana a la secuencia realmente observada. Vamos a ver ejemplos. La prueba de póker se utiliza para analizar la frecuencia con la que se repiten los dígitos en números aleatorios individuales. Entonces, para determinar si los números aleatorios generados cumplen con las propiedades especificadas, uniformidad e independencia, se tendrá la hipótesis siguiente. Entonces, la hipótesis nula en este caso es que si el valor de chi cuadrada es un valor confiable que sea mayor a la sumatoria de la diferencia entre los observados menos los esperados elevado al cuadrado dividido la cantidad de esperados. En ese caso, se aprobará. Y en el caso en que no sea mayor, sea menor que esta diferencia cuadrática de los valores observados menos los esperados, dividido el total, en ese caso se rechazará, ¿sí? Entonces, hablábamos de las manos de cartas que te pueden llegar a tocar en el póker, ¿sí? Yo no conozco mucho de póker, pero estadísticamente esto ya está calculado, ¿sí? Nosotros tenemos diferentes probabilidades de cartas que nos pueden llegar a tocar, ¿sí? Se utiliza entonces para analizar la frecuencia con la que se repiten los dígitos de números aleatorios individuales, ¿sí? Nosotros podemos llegar a tener una mano con las con 5 diferentes, hay exactamente un par y un par, hay 2 pares diferentes, hay 3 dígitos iguales, hay 3 dígitos iguales y un par, hay 4 dígitos iguales o hay 5 dígitos iguales. Por supuesto, el número de estas combinaciones se puede dar dependiendo del número de dígitos que ustedes puedan llegar a generar. Por eso yo les preguntaba hoy cómo generaron su secuencia, ¿sí? Entonces, para aplicar la prueba de póker, primero tenemos que escoger un nivel de significado para alfa y enumerarlos en el grado de repetición de cada una de las combinaciones posibles. Calculamos la probabilidad de aparición de cada una de esas combinaciones
y luego examinamos la frecuencia con que se presenta realmente cada una de esas combinaciones en nuestras secuencias. Posteriormente, lo que hacemos es comparar esa frecuencia observada con la esperada mediante la prueba de chi cuadrada para comprobar que los datos permanecen de manera uniforme dentro de la distribución. La condición de chi cuadrada tiene que cumplir lo que dijimos anteriormente, en donde esta diferencia de lo esperado, ¿sí? de lo observado menos lo esperado, dividido el total, ¿sí? Lo vamos a tomar, nos va a dar un valor total y eso lo vamos a comparar con una tabla. ¿Sí? Yo ahora después al final les muestro la tabla y las voy a subir al aula, pero la pueden bajar de internet porque son tablas que están disponibles, la tabla de chi cuadrada, que dice que según el porcentaje de error, de aceptación de error que yo tengo, y según la cantidad de símbolos o grados de significancia que yo tenga, cruzo esos dos valores y él me dice qué número tendría que coincidirme con este valor de chi cuadrada calculado. Si mi chi cuadrada es mayor a ese valor, entonces no se acepta la muestra. Y acá lo que le pongo es lo que le decía, que estadísticamente ya están calculadas las cantidades de combinaciones de cartas que me pueden llegar a salir, ¿sí? O de números que me pueden llegar a salir cuando los tomo de a grupos. Que sean todos diferentes, 0.3. Que sea un par, 0.5. Que sean dos pares, 0.1. ¿Sí? Que sea una tercia, 0.072. Que sea un full, 0.09. Y quintilla, ¿sí? 0.0001. Estas combinaciones son cada una de las que les comentaba acá anteriormente, ¿sí? Con sus valores estadísticos de probabilidad de ocurrencia. Entonces, con estas probabilidades anteriores y con los números oscilatorios que nosotros generamos, lo que hacemos es tomar combinaciones, como que estamos repartiendo cartas, tomando grupos, combinaciones de pares, y ir viendo, ¿sí? Cuántas combinaciones reales salieron dentro de mi secuencia. Comparo eso con la frecuencia esperada, ¿sí? Que serían estas, para cada posible resultado, y hago el cálculo, ¿sí? De la sumatoria de lo obtenido menos lo esperado al cuadrado, dividido, ¿sí? El total de lo esperado. Si estos valores de mi hipótesis nula son menores a los de la tabla, entonces pasa la prueba. Entonces, a ver. Les puse los valores. Sí. Bueno, supongamos que yo genero una X cantidad de números, ¿sí? Genero una X cantidad de números y ahí yo empiezo a contar, ¿sí? Combinaciones de que sean, los voy tomando de a grupos, ¿sí? Así como pares de cartas, como que estoy repartiendo cartas, ¿sí? Y digo, a ver, este es un ejemplo. A ver, que me hayan salido todos diferentes, hubo 5 casos reales. Que me haya salido un par, 16 casos reales. Que hayan salido 2 pares, 4 casos reales. Que haya salido una tercia, otra vez 4 casos reales. Que haya salido un full, ninguno. Que haya salido póker, 1. Y que haya salido quintilla, ninguno. Según los valores estadísticos, ¿sí? Según los valores estadísticos de frecuencia, que son estos que están acá, ¿sí? Yo digo, bueno, pero según la estadística, a mí me deberían haber salido todos diferentes, 9 aproximadamente. Un par me deberían haber salido 15. Ustedes dicen, bueno, 5 de 9, bueno, sí, está un poco lejos. Ahora, 16 de 15, y sí, los pares no estuvieron tan lejos de lo esperado, digamos. ¿Sí? Entonces, estadísticamente yo tengo cuántos deberían haber salido y cuántos realmente salieron, contando los del grupo, ¿sí? Acá yo tengo la sumatoria que me da el total de la muestra, el total de números generados, ¿sí? Y acá lo que hago es lo esperado menos lo observado menos lo esperado, esta diferencia la elevo al cuadrado y la divido por lo esperado totalmente. Y ahora yo, una vez que tengo cada uno de los valores acá, ¿sí? Que sería el numerador de mi fórmula de chi, lo hago por cada uno de los grupos. Eso sería la sumatoria esta, ¿sí? Entonces calculo lo esperado menos lo obtenido al cuadrado dividido lo esperado y saco un valor por cada una de las combinaciones posibles. Una vez que obtengo todas las combinaciones posibles, este valor lo sumo y acá me va a dar un valor, ¿sí? Ese va a ser mi chi cuadrado. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Quieren que repita algo o me siguen hasta ahí?
¿Me están escuchando? Sí, profe, la escucho. ¿Va bien? Bueno, vieron que acá en este grupo, ¿sí? Hubo los últimos agrupamientos dieron menos de 5, ¿sí? Menos de 5. Entonces lo que hace acá en este ejemplo, ¿sí? Suma los agrupamientos, dice, como la frecuencia esperada es menor que 5, puedo agrupar filas con las inmediatamente superiores generando nuevos agrupamientos, ¿sí? Entonces ahí generó nuevos agrupamientos para todos aquellos que le dieron una frecuencia observada menor a 5. Ahí vuelve a calcular el valor del numerador para todos ellos y suma, y les da este valor. Entonces ahí lo que hace es ir a la tabla. Ahora al final yo les muestro la tabla y es una tabla en donde se cruza el porcentaje de error esperado con la cantidad de símbolos disponibles y ahí me da mi valor de chi que tendría que haber salido. Entonces acá dice en la tabla, según los intervalos, el valor de chi cuadrada, ¿sí? para esta combinación de símbolos y para un error esperado de 0.05 le dice que debería ser 5,99. Como la sumatoria de chi cuadrado acá dio 3,63 y es menor a 5,99, entonces en este caso, según test de Poker, se acepta la hipótesis, ¿sí? Hay otra combinación, una adaptación de test de Poker a lo de monobits que habíamos visto anteriormente. ¿Se acuerdan que en el monobit dijimos que a mi sucesión completa la transformo en una sucesión de ceros y unos? ¿Sí? En este caso lo que puedo hacer entonces es generar mi sucesión. Supongamos que tengo 20.000 bits generados, que es para el caso del ejemplo. Si yo tomo combinaciones o grupos de A4, como que estoy repartiendo 4 cartas, ¿sí? Tomo de A4, voy a tener 5.000 segmentos de 4 dígitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo 20.000 bits generados. Entonces voy a tener 4 primeros, 4 segundos, 4 terceros y así, 5.000 segmentos de 4 bits cada uno. Esos 4 bits me van a dar si son todos ceros y unos, me van a dar combinaciones posibles. Así como en el póker teníamos las combinaciones posibles de pares o no pares. Y bueno, acá yo digo, bueno, si son todos ceros y unos y yo los combino de A4, ¿cuántas combinaciones posibles puedo tener? 2 a la cuarta. 16 combinaciones posibles. O sea, una combinación posible sería todos ceros, 0, 0, 1, ¿sí? 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1 y así hasta llegar al 1, 1, 1. Son 16 combinaciones posibles que podría haber en esta secuencia de 4 bits o segmentos de 4 bits en los cuales yo fui dividiendo mi sucesión, ¿sí? Entonces llamaremos la frecuencia sub i, ¿sí? A ese valor que apareció por cada uno de estos. Entonces yo en vez de contar cuántas veces apareció cada dígito individualmente, lo que busco es secuencias de 4 dígitos, combinaciones de esas secuencias. Entonces yo digo, a ver, son 16 combinaciones posibles. ¿Cuántas veces apareció el 0000? Tantas veces. ¿Cuántas veces apareció el 0001? Tantas veces. Y así por cada una de las 16 combinaciones posibles. ¿Se entiende hasta ahí? Una vez que Profe, le termine... pregunto, Sí, ¿esta adaptación es para los que son ceros y unos? La anterior era para ceros hasta 9. sí. El otro es para dígitos, por ejemplo, entre 0 y 9. Yo les voy a poner una tabla en donde están esos números, ¿sí? Pero son como las tablas de para más cantidad de dígitos. Son como, por eso se arman combinaciones como las cartas, digamos. Son la misma cantidad posible de valores que podría llegar a tener tu naipes, digamos. Acá lo que hacemos es transformar todos a 0 y 1, ¿sí? En el ejemplo anterior, incluso el generador que usó la persona generaba números entre ceros y unos, o sea, 0,8934, 0,3421, 0,542, por ejemplo, ¿sí? Entonces lo que él hizo es sacar solamente la parte decimal, ¿sí? Truncaba la parte entera, ¿sí? Como siempre iba a ser 0, algo, tomaba la parte decimal y esa parte decimal la convertía, así como ustedes en el von Neumann, se quedan con un resultado de 4 dígitos y esos dígitos los van segmentando en un dígito cada uno, ¿sí? Él lo que hacía era, esa parte decimal la tomaba y la segmentaba. Y ahí tenía símbolos entre 0 y 9. En este caso son solo ceros y unos. Por eso nosotros acá tenemos no solamente 5 o 7 combinaciones posibles, tenemos 16 combinaciones posibles. O sea, son todas las combinaciones posibles que se puede dar de los ceros y unos juntos tomándolos de A4. ¿Sí? Nos da 16 combinaciones posibles.
Entonces lo que hago es 16 dividido 5.000, o sea, la cantidad de combinaciones posibles dividido la cantidad de segmentos de mi muestra, por la sumatoria, ¿sí?, al cuadrado de las frecuencias observadas de cada una de estas combinaciones menos 5.000. ¿Ok? Les resalto esto por si ustedes quieren trabajar con secuencias más cortas de 20.000. El método es lo mismo. Si ustedes quieren trabajar con secuencias más cortas de 20.000, tendrían que ver en 20.000 cuántos segmentos se generan, ¿sí? Acá si los toman de a 4, seguirían siendo 16 combinaciones posibles dividido la cantidad de segmentos que se les generan, ¿sí? Y acá la frecuencia observada por cada una de esas combinaciones posibles, ¿sí?, menos la cantidad de segmentos que ustedes tengan. Una vez que ustedes calcularon este valor, lo que hacen es decir, si este valor se encuentra entre 2,16 y 46.17, esa es mi hipótesis nula, pasa la prueba. Aprueba, ¿sí? Pasa. Es confiable la aleatoriedad de los números. Y hay una, un poquitito, con un margen de error un poco más alto, que extiende entre 1.03 y 57.4. Si mi X está entre esos valores, acepto. Pero este ya tiene un error un poco más grande que el tipo 1. Entonces esta es una adaptación del test de Poker anterior. El test de rachas. Una racha se define como una subsecuencia máxima de bits consecutivos, bien de unos o bien de ceros, que sea parte secuencial dentro de mi generación de, por ejemplo, 20.000 bits. Si nosotros hablamos de rachas, estamos hablando específicamente de un fenómeno. Cuando nosotros hacemos un análisis, por ejemplo, como el de monobits o el de chi cuadrada, que vamos a ver más adelante, son test que miden específicamente la probabilidad de aparición de cada uno de los dígitos dentro de la secuencia. Pero tanto el test de póker como el test de rachas que estamos viendo, trabajan sobre ¿qué? Trabajan sobre combinaciones posibles. Entonces, ¿se acuerdan que los dos fenómenos que podían tener las sucesiones eran? ¿Sí? A ver si estamos ahí todavía. Recurrencia y periodicidad. Muy bien. Entonces, estos test de rachas miden especialmente este segundo fenómeno. O sea, más allá de la aleatoriedad propia, ¿sí?, de cada uno de los dígitos, estamos específicamente centralizando en la periodicidad. El test se pasa si las rachas que ocurren de longitudes 1 a 6 están en los intervalos especificados dentro de las siguientes, ¿sí?, longitudes posibles. Entonces ustedes dicen, a ver, por ejemplo, voy a contar los unos, ¿sí? Entonces, que haya 0, 1, 0 es una racha de longitud 1, ¿sí? Una racha de longitud 2 sería 0, 1, 1, 0, ¿sí?, en la secuencia. Una racha de longitud 3 sería 0, 1, 1, 1, 0. Una racha de longitud 4 sería 0, 1, 1, 1, 1, 0. Y ahí después. ¿Se entiende? Entonces yo dentro de mi secuencia comienzo a recorrer mi secuencia y donde yo encuentre rachas de solo un 1 solito, 0, 1, 0, lo cuento como racha de longitud 1. Cuando yo encuentro dos unos juntitos, solitos y 0 adelante y 0 atrás, lo cuento como una racha de longitud 2. Y así por todas las rachas posibles hasta longitud 6. ¿Sí? Una vez que yo termino de contabilizar, comparo y digo, si números, esto se puede hacer tanto con el 0 como con el 1, si números de rachas de longitud 1 se encuentran entre 2.343 y 2.657 en 20.000 números generados, y de longitud 2 entre 1.135 y 1.365, y así sucesivamente para cada una de las rachas, entonces, si pasa todas estas longitudes, se dice que pasa el test. Estos valores son para esta cantidad de bits. Si ustedes quieren generar una cantidad de bits mayor o menor a esta, van a tener que adecuar porcentualmente estos valores, ¿sí? Esto, ¿qué porcentaje representa sobre esto? Y esto, ¿qué porcentaje representa sobre esto? Y el número que les aparezca, lo convierten al porcentaje que representa sobre su muestra. Entonces, en vez de comparar números, comparamos porcentajes, pero tranquilamente se puede hacer la misma comparación.
Y después otro test que hay, que es el test de rachas largas, que básicamente lo que busca es cuando tengo rachas muy largas. Porque usted acá me puede decir, profesor, ¿y qué pasa cuando hay más de 6? Y los desestimo. Para este test los desestimo, ¿sí? Ahora, test de rachas largas, yo digo, bueno, voy a medir solamente que no aparezcan rachas largas de ceros y rachas largas de 1. Entonces yo me pongo a decir, bueno, a ver, longitudes de hasta 26. Entonces busco, a ver, ¿dónde hay 26? O puedo decir otro número menor en todo caso, ¿sí? Pero el de rachas largas le dice 26 en 20.000 y busco. ¿Cuántos hay? ¿Sí? Rachas largas de 26 en 20.000, tanto ceros como 1, no debería ser mayor a un 0.001. O sea, no debería, para 26 no debería haber, para 20.000 no debería haber 26 unos o ceros seguidos. ¿Se entiende? Son secuencias de rachas muy, muy largas. Y acá vamos a ver bien, bien específicamente el test de chi cuadrado, que es el más utilizado. ¿Sí? Es el más conocido, el que más se usa. Básicamente lo que importante acá es que ustedes tengan en cuenta las categorías, ¿sí? Cada uno de los posibles resultados que se pueden obtener, la probabilidad de cada una de esas categorías, que es la probabilidad de aparición de esa categoría dentro de nuestro experimento de sucesión, la frecuencia teórica, que es la que le decía hoy, que es la esperada, es según la cantidad de elementos que yo tenga, ¿sí? Si tuviera total o 100% de aleatoriedad, ¿sí? Entonces yo tendría una frecuencia y una probabilidad también esperada por cada uno de esos elementos, ¿sí? Como les decía hoy, si yo tengo 20.000 bits generados de ceros y unos, la frecuencia esperada de que aparezca, ¿sí? La cantidad de ceros, por ejemplo, dentro de la secuencia serían 50%, o sea, debería haber 10.000 ceros. Y lo mismo con los unos, debería haber 10.000 unos, son 50% de probabilidad esperada de aparición dentro de la secuencia. Y después está la que realmente se observa, o sea, después me pongo a contabilizar realmente y ver cuál es la frecuencia real obtenida y la probabilidad de ocurrencia también para esa, para esa, para esa cantidad de dígitos observables dentro de mi secuencia generada. Ese test lo que hace es medir la diferencia cuadrada entre lo observado menos lo obtenido. Entonces, lo básico es comprobar si una determinada tabla de números al azar se encuentra exenta de los fenómenos de recurrencia. El invertor es Pearson y se dice que sea A un fenómeno aleatorio formado por los sucesos elementales A sub 1, A sub 2 y A sub k, en donde A, que es el conjunto total de la muestra, va a ser igual a la sumatoria de todos los elementos con una probabilidad de aparición de cada uno de esos elementos que esté dada por cada, pues si ustedes, por ejemplo, generan dígitos entre 0 y 9, serían 10 dígitos posibles. Entonces ustedes tendrían una probabilidad de aparición para cada uno de esos dígitos esperada. Y la suma de la probabilidad de todos esos dígitos debería dar 1. ¿Sí? Así como les dije recién. En la secuencia de ceros y 1, el 0, ¿cuánta probabilidad de aparición tiene? 50%. Y el 1, 50%. Si sumo, la probabilidad de ambos me da 1. ¿Sí? Y así, si yo tuviera más dígitos, divido la probabilidad de aparición según la cantidad de dígitos que tenga mi secuencia. Entonces, luego de haber realizado n pruebas todas independientes, voy a tener la frecuencia real de número de veces que ha aparecido ese suceso A sub 1 dentro de mi secuencia y su probabilidad de aparición. El método lo que hace es la diferencia entre lo observado menos lo esperado elevado al cuadrado dividido lo esperado. Y esto sumo por las k categorías existentes. ¿Sí? Y la hipótesis dice que ese valor de sumatoria ponderada, según el valor de error que yo tenga, va a depender de qué? De los k menos 1 grado, que esto es la cantidad de símbolos que yo tenga, y la cantidad de símbolos disponible me dará mi cantidad de grados de libertad, y el porcentaje de error esperado. Entonces cruzo en la tabla el valor de los grados de libertad, que son la cantidad de símbolos, menos 1, con el valor del error esperado, y eso me dice la tabla de chi cuadrado cuánto debería ser este valor que me dio a mí. Si mi valor es menor a eso que dice la tabla, no hay problema. Si es mayor, no pasa. Vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Esto es todo lo que les estuve explicando, se acepta o se rechaza la hipótesis. Acá, por ejemplo,
tenemos esta secuencia de números, ¿sí? 6, 4, 7, 1, 0, 3, y como ven son todos números entre 0 y 9, es toda una secuencia de entre 0 y 9. Ya el problema me está diciendo que el error esperado para esto es de 0.10. Esto me va a servir para cuando yo vaya a cruzar en la tabla de chi cuadrada. Entonces vengo a mi tabla de chi cuadrada y me dice, yo tengo 55 dígitos generados. Tengo mi grado de libertad 9. ¿Por qué? Porque es la cantidad de dígitos posibles menos 1. ¿Sí? Acá entre 0 y 9 son 10 dígitos menos 1, me da 9. ¿Sí? Eso es mi grado de libertad. ¿Sí? K, que es la cantidad de dígitos reales, ¿sí? 10. Y acá tengo mi frecuencia esperada, ¿sí? Si son 55 valores generados en una serie de una sucesión de 55 y divido por 10, ¿sí? Se supone que en 55 cada uno debería aparecer aproximadamente 5.5 veces. Y ahí lo que hago es ir a mi secuencia y contar, a ver, ¿cuántas veces aparece el 0? 7 veces. ¿Cuántas veces aparece el 1? 4 veces. ¿Cuántas veces aparece el 5? Tantas veces. Y así por cada uno. Esto es la frecuencia observada. Con esta tabla es mucho más fácil hacer el cálculo, este cálculo de la fórmula. Este cálculo, ¿sí? Lo que hace es simplificar este cálculo la tabla. Me pone todos los dígitos posibles del 0 al 9 y me va sumando la cantidad de la frecuencia observada dentro de mi secuencia. Sumo cuántas veces apareció realmente cada uno de estos dígitos. Y este es el valor que calculé acá. ¿Sí? La frecuencia esperada. Yo esperaba que el 0 aparezca 5.5 veces, y así por cada uno de ellos. Todos tenían la misma posibilidad de aparecer, una probabilidad de aparición. Y acá lo que hace es la diferencia entre lo observado, lo observado menos lo esperado, y ese valor lo elevo al cuadrado. Ese valor elevado al cuadrado lo divido por lo esperado nuevamente, que en este caso es este valor, 5.5, y obtengo cada uno de los valores para cada uno de los dígitos posibles. Y al final sumo todos estos valores. En este caso, mi chi cuadrada me dio 4.45. Habíamos dicho que los grados de libertad eran 9 y que el error esperado era de 0.10. O sea, mi hipótesis, ¿cuánto error tolera? Esta es la tabla de chi cuadrada. Voy en la tabla de chi cuadrada y cruzo. Este es un pedacito de la tabla. Yo ahora le subo en un PDF la tabla completa. Busco, a ver, con un grado de error de 0.10 y con grados de libertad 9, ¿cuánto me debería dar? 14,68. ¿Sí? Entonces vengo y comparo y digo, a mí me dio acá 4,45. Ah, es menor. Entonces, esta secuencia pasa al test de chi cuadrado. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Esta tablita yo ahora le subo. Ustedes lo que pueden observar acá es que tengo diferentes grados de libertad que va a variar dependiendo de la cantidad de símbolos posibles que tenga mi sucesión. Y después va a estar qué tan exigente va a ser el error aceptable. Ustedes vieron que anteriormente hablábamos de los otros test de un error de 0.001, que sería como por acá, ¿sí? Pues un error de 0.25, 0.20. Ustedes van viendo acá los diferentes valores de error aceptable que van teniendo. En resumen, hay que reseñar que pasar los test citados, como ocurre con cualquier test estadístico, no es garantía total de que el generador sea el mejor del mundo ni el top 10 de generadores, ¿sí? Simplemente pasa el test y eso a mí me da un sustento matemático para aceptar mi hipótesis y decir que es lo suficientemente aleatorio como para que yo pase el siguiente paso, que va a ser generar mis muestras artificiales, ¿sí? En particular, estos test no aseguran nada sobre una cualidad necesaria para un generador de números pseudo-aleatorios criptográficamente fuerte, a saber que dada parte o toda la secuencia de números ya generados, sea imposible predecir el siguiente número generado. O sea, no debería haber ninguna probabilidad de que yo, conociendo la secuencia completa, pudiera predecir la siguiente para que sea totalmente aleatorio. Pero como sabemos que acá estamos también sujetos a un generador matemático, obviamente que eso es totalmente calculable. Bueno, gente, ahora lo que quisiera es que ustedes me comenten o me muestren cómo les fue con sus generadores.
¿Código o probar, profe? Como puedan, si me quieren compartir un PDF. Le paso el link de nuestro generador para probar. Bueno, Ahí está. bueno, a ver si les comparto por acá. ¿Ahí están viendo? Sí, profe. Perfecto. Bueno, a ver, guíame, decime qué hago. Puede entrar en Fibonacci, Ujú. le va a pedir una semilla. Si pone un número primo va a ser mejor. Por ejemplo, el 17 o cualquiera. ¿Ustedes tienen alguna secuencia aprobada? Y probamos lo de los PDF. Si no me los acuerdo de memoria. Yo tampoco. Ahora no tengo el PDF. Por eso les pregunto, ¿usted no hace ningún tipo de, si yo pongo cualquier número, me va a patear o...? Sí, tiene unas validaciones. Por eso les digo, pues si no, díganme ustedes los números nomás, porque si no vamos a estar 3 años acá. Ponga 227 en el multiplicador. Es un número primo que podría... Ahí está. No patear. Ahí está. ¿Esto te genera en pantalla o te genera un archivo? ¿Cómo genera el resultado? Ahí en donde dice cargando va a salir. Se va a ver. Sí, todo sale bien. ¿Por qué está raro? El mío me hace mejor. A ver. Voy Pregunto, a probar yo la misma secuencia, si no. A ver. porque así probamos el test de chi cuadrada con esto, ¿sí? Dale. A mí ya me generó, de última le comparto la pantalla. No sé si se puede. Sí, sí. Ah, acá no. Ahí está. Ah, ya le generó, está bien. Sí. Bueno, acá me dice índice es el dígito. Es, O índice 1, 2, sí, 3. el número de la repetición que se fue haciendo. El dígito. El 1 apareció 17 veces. ¿Es así? No, no hicimos la prueba. No, no. El Ah, índice es como el número del no, XN. claro, el número es el 17, el 3, el 20. Bueno, está. Bueno, entonces, a ver, yo esto... Ustedes, si se quieren abrir un Excel, ¿sí? Y se copian los números, son 10 numeritos nomás, ¿sí? Yo les digo, ahí lo están viendo, ¿sí? Yo lo estoy copiando. 17, 3, 20, 23, 43, y después viene 66, 109, 175, 57 y 5. ¿Se los copiaron?
Bueno, acá el tema es, si yo quiero generar números, debería generarlos de a dígitos, ¿sí? Entonces el 17 se va a convertir en 1 y en 7. Después tengo 3, después el 20 va a ser 2, 0, ¿sí? Después el 23 va a ser 2, 3, después va a ser 4, 3, después va a ser 6, 6, 1, 0, el 109 sería 1, 0, 9, 1, 7, 5, 5, 7 y 5, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí? Separándolos de a un dígito, en vez de tener 10 números generados, paso a tener 20 números generados, ¿sí? Y ahora lo que debería contar es las rachas, ¿sí? ¿Cuántos dígitos posibles hay ahí? Hay 9 dígitos posibles, ¿sí? Los dígitos posibles son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son los dígitos posibles. Y ahí debería... Profe, Ujú. una pregunta. ¿En la pantalla se debería estar viendo porque está como en cuadriculado gris? O sea, no se ve el Excel si es que está Yo abierto. tampoco veo. Yo estaba esperando que ustedes lo hagan en sus Excel, Ah, pero ya les comparto. yo les pregunto si a todos más o menos le anda la conexión un poco lenta o es solo a mí. Se me traba un toque cada rato. ¿Se te, se te traba el entorno? No, no, sería el video. Cada 10 segundos se me traba un toque. Ahora el video no está haciendo nada, ¿sí? Em, a ver, yo lo que voy a hacer es pausar, voy a detener la pantalla que ustedes me pasaron, ¿sí? Ahí ustedes copiaron los números. Y lo que voy a hacer entonces es compartirles el Excel, ¿sí? Entonces, esta era la secuencia que generamos, ¿sí? Que se convirtió en esta secuencia de 20 dígitos, ¿sí? Y acá lo que hacemos entonces es poner, por un lado primero, ¿sí? La cantidad de dígitos posibles, ¿sí? Son los dígitos. Y acá lo que vamos a sacar es f sub i. ¿Qué sería f sub i? I es la frecuencia de aparición, ¿sí? Lo que estaba tratando de acordarme es la fórmula de Excel. Hay una fórmula de Excel que es contar sí. If. Como mi Excel está en inglés, count if. Contar sí. Entonces yo le digo que me cuente acá si es igual a este que está acá. ¿Cuántos de ustedes dominan el Excel? Bueno, acá le pongo el Yo hace símbolo. años creo que no ocupo. Bueno, acá pongo el símbolo pesos, esto hace que la referencia sea fija, ¿sí? Y ahí copio hacia abajo, ¿sí? Bueno, y acá lo que tengo que cambiar es H3. No, pero no me está contando, che. A ver si le saco este. No quería contar yo. Ahí está. Igual a 1, 2, 3, 1, 2, igual a 4.
5 6 igual a 7 igual a 8 igual a 9. Entonces, la suma acá me debería dar la cantidad de dígitos generados. Ah, es cierto que está en inglés. Sum. Ahí está. ¿Sí? Entonces lo que hice acá es a través de la función contar si, le puse que me diga cuántos son ceros, cuántos son unos, cuántos son dos en este rango de valores que generamos acá. ¿Sí? Entonces ahí me aparece la frecuencia observada. Me dice el 0 apareció 2 veces, el 1 apareció 3 veces, el 2 apareció 2 veces, ¿sí? Y así por cada uno de los dígitos dándome un total de 20. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Cuál sería la Sí. frecuencia esperada? Si yo tengo 20 dígitos, ¿sí? Y tengo 10 símbolos posibles, ¿sí? Del 0 al 9. ¿Cuál sería la esperada? Sería 2. 2. Claro, exacto, ¿sí? Entonces, es la cantidad, ¿sí? Es la cantidad de dígitos que yo generé dividido la cantidad de símbolos posibles, que en este caso son 10, ¿sí? Acá pongo n, ¿sí? Tamaño n, muestra, le pongo, tamaño de la muestra, ¿sí? Y k, cantidad de dígitos, ¿sí? Que en este caso es 10, ¿está? Y hay otro concepto importante que son los grados de libertad, que van a ser igual a k menos 1. ¿Qué es esto? Menos. Bueno, este valor es fijo, referencia fija, y copio para abajo. Entonces todos tienen la misma frecuencia observada. Y ahora lo que hago es la diferencia. F sub i menos F sub e. Este menos este. Y ahora hago F sub i menos F sub e al cuadrado. ¿Dónde está el símbolo del cuadrado acá? Entonces es, ¿cómo era? X. En el teclado, profe, creo que el número 6 tiene. El número 6, función. Al menos mi teclado en Sería el número 6 tiene. potencia sería en español, potencia, pero acá me da la distribución de Poisson, mira. Power, no creo, return the number of riser to power, no creo. Potencia es en español. Power creo que es potencia. Power creo que es. A ver, probemos. Sería la potencia de esto elevado al cuadrado. Sí, sí. ¿Está? Y ahora esto dividido el esperado. ¿Sí? ¿Ven cómo voy formando la fórmula chi cuadrada? Fi menos Fe al cuadrado dividido Fe. Entonces hago esto dividido el esperado. ¿Sí? Y después acá al final lo que hago es sumar toda esta columna. ¿Sí?
Si yo miro la tabla de chi cuadrada, ¿se acuerdan que hoy para un error de 0,10 y con 9 grados de libertad era 14, algo que nos daba, ¿no es cierto? ¿Cómo, profe? O sea, a ver les comparto la tabla de chi cuadrada para que vean. ¿Todos vieron mi Excel? Yo no sé si ustedes están haciendo también el Excel o me están siguiendo a mí nomás. No, yo le sigo, profe. Bueno, ahí ustedes si me estaban siguiendo ya tienen el cálculo de chi cuadrada. Ven que el valor de chi cuadrado a nosotros nos está dando 5, ¿ok? ¿Sí? Ok. Ahora, si yo voy a mi tabla de chi cuadrada, que es esta que está acá, ¿sí? Ahí yo veo, ¿se acuerdan que para un error de 0,10 y 9 grados de libertad me pedía cuánto? 14,68, ¿sí? A nosotros nos dio 5. Como 5. 5 es menor a 14, entonces para esta serie pasa la muestra, ¿sí? Ando en lujo. ¿Sí? ¿Se entendió cómo funciona el test de chi cuadrado? ¿Se entendió cómo funciona? ¿Quieren probar algún otro? ¿Quieren probar el de Monovits? Bueno, Bueno, si yo no les llegué a subir el power, así que vamos para atrás ahora. profe, le pregunto Mm, si hay que ser estrictos con lo que pide el libro. Por ejemplo, en el método de Fibonacci nos piden que los tres parámetros, o sea, es decir, las dos semillas y el multiplicador A, ujú. piden que sean enteros no negativos de 3 a 7 dígitos. ¿Hay que seguir a pie de la letra eso? Claro, en realidad lo que él hace son sugerencias o recomendaciones para que vos te asegures de que tu muestra sea lo suficientemente aleatoria. Lo que ustedes pueden hacer es Ujú. pruebas por debajo y avisarle cuando no cumple con esos requisitos, pero no bloquearle. Porque está bueno que ustedes por ahí jueguen y generen pruebas malas también, ¿no? Secuencias malas para ver que no pase los tests, ¿sí? Entonces, Ok, son restricciones que se ponen para asegurar que la muestra sea lo suficientemente aleatoria, pero no necesariamente. Si yo le subo al aula ahora el apunte, porque no le subí hoy, de la clase, para que ustedes tengan los tests, y ahí vamos probando, porque no sé si les puedo pasar acá por la videoconferencia un archivo. Bueno, por ahora lo que tienen que hacer es ir transformando en unos y menos uno la secuencia esa de números que tienen ahí en el Excel, a menos uno y uno o a ceros y uno, como ustedes quieran. profe. Ustedes tienen una secuencia de 20 dígitos que generamos ahí. Vayan transformando cada uno de esos dígitos Ujú. en menos uno y uno. Pónganle si es mayor o igual a 5, vale 1, positivo. Y si no, vale menos 1. Ok. Yo creo que estamos saturando al internet. Sí, mal.
Ustedes están logueados, Profe, ¿sí? Acá, ahí está ya en el los aula números, virtual el apunte de la clase de hoy si lo quieren bajar, ¿sí? Sí, bueno, para hacer los el números test, tenemos claro, ustedes lo tienen que pasar a cero, a menos uno o más uno, ¿sí? Entonces ustedes pueden poner por, sí, te escucho, por dígito. por cada uno de los dígitos. O sea, si un dígito es mayor a 5, le pongo 1 y si es menor, menos 1. Si es menor, menos uno, pero vas a tener que ponerle, claro, ahí vos estarías dejando el igual, ¿sí? Para uno de los dos, digamos, favoreciendo a uno de los dos, mayor a 5 o mayor o igual a 5 o menor a 5, como quieras, ¿sí? Ok, Si es mayor a 5, le pones 1 y si no, que valga menos 1. Bueno, ya les subí la clase de hoy, ya la tienen. ¿Ya se bajaron el PDF? ¿Sí? Acá en el test de Monobits, ¿sí? Por ejemplo, les decía que el paso 1 era convertir cada uno de los dígitos en valores entre más 1 y menos 1 para toda la secuencia, ¿sí? Y después lo que tenían que hacer es agarrar y, por ejemplo, acá que tenemos 10 dígitos, vamos a tener un n igual a 10, nosotros tenemos n igual a 20, porque tenemos 20 dígitos, y lo que tienen que hacer es sumar y restar todos y ver cuánto les da. Si hubiese la misma cantidad de más 1 y de menos 1, acá les daría 0, ¿sí? Ahora, a ese número que les da como resultado, tomo su valor sin signo, digamos. Esto es el valor absoluto, ¿sí? Tomo el valor absoluto de ese número, o sea, si me dio menos 2, tomo 2. ¿Me siguen? Y divido por n. En este caso está dividiendo por 10 porque eran 10 dígitos. Nosotros vamos a dividir por 20. Y me va a dar un número acá. ¿Me siguen? o sea, nosotros por dígito decidimos si es menos 1 y 1, sumamos todo y ahí nos dio, o sea, como dijo Evelyn, menos 2 Les dio menos 2. le dio. Toman el valor absoluto, o sea, toman 2 dividido raíz Ujú. de 20 y les va a dar un valor. 20 es porque tenemos 20 dígitos, Claro, no números. claro, Ok, porque tienen 20 dígitos generados, digamos, ¿no? 20, ok. 20 menos 1 y 1, ¿sí? Esa era una de mis dudas, profe. Digamos, en la parte de la filmina de los métodos mostraba, generaban números separados, o sea, mostrando separados con coma, y después en la línea de abajo sacaba las comas y lo dejaba tipo todo pegaditos. Eso es para dejar dígitos y hacer la transformación. Los dejaba pegaditos, decís vos, los muestra como hicimos nosotros ahora. Si vos tenías un 17, lo convertís en un 1 y un 7. Claro, Claro, sí, sí, para eso es. ¿Sí? Entonces, si vos querés tener 10 nomás, tomás los 10 primeros y listo. Pero los tenés que separar de a un dígito primero, ¿sí? ok. Entonces el generador internamente tendría que separarlo y ahí mostrar cómo salió el test, digamos, el resultado. Ujú.
pero que los muestre como números en vez de todo pegaditos. Te los muestra como números individuales, claro. Ok. Ahí a Evelyn le dio 0,447 y a mí también. Perfecto. Ahí yo estoy tratando de sacar, pero va a depender de que si contamos mayor o igual o no, ¿sí? Perfecto, 0,4472, ¿sí? Bueno, Ujú. según el método, ¿sí? ¿Está la presentación? ¿Ustedes están viendo la presentación? Sí. Sí. Y se me perdió la presentación con tantas ventanas abiertas. Bueno, según el método, entonces ahora yo tengo el valor observado, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es el cálculo del error. Tomo ese valor dividido la raíz cuadrada de 2, que es la cantidad de dígitos que tengo, ¿sí? Ese valor dividido la raíz cuadrada de 2. O sea, el resultado que tuvimos enseguida le dividimos entre 2 Le dividen por la raíz cuadrada de 2. a raíz cuadrada de 2. 0,3162. Perfecto. Y A mí también me dio así. según el método le dice, si el cálculo del valor es menor a 0,01, se concluye que la secuencia, entonces se concluye que la secuencia no es aleatoria. De lo contrario, se concluye que la secuencia es aleatoria. ¿Está? Ah, no, un El espectáculo. número no es menor, entonces es aleatoria, ¿sí? Sí. ¿Está? Pasa entonces el test de Monowitz. ¿Me siguen? Sí. Perfecto. ¿Se entiende, gente, cómo trabajan los tests? Sí, profe. Perfecto. Bueno, a ver, hasta ahora te escuché a vos, Evelyn, y a vos, Martín. No sé si el resto de los chicos está ahí, está entendiendo. ¿Tienen alguna duda, pregunta? Lo que tienen que hacer ahora es tomar su generador de números aleatorios, y ahora yo a cada grupo les voy a abrir la próxima actividad y les voy a poner qué test de aleatoriedad le toca, ¿sí? A todos les va a tocar el de chi cuadrada. Vamos a ir variando el de chi cuadrada y otro más, ¿sí? O sea, por lo menos 2 test a los grupos que son de 2. Después a los grupos que son de 1, pero le voy a pedir solo chi cuadrado, ¿sí? Y lo que van a hacer entonces es someter sus números, secuencias generadas a estos test de aleatoriedad. Para la clase que viene vamos a avanzar sobre los diferentes tipos de distribuciones que hay y cómo ir ajustando nuestra generación de números aleatorios a una distribución del tipo que nosotros querramos, ¿sí? Nosotros hasta ahora, lo que ustedes están viendo, generamos números aleatorios, que si son probabilísticamente correctos, deberían responder a qué probabilidad de aparición, a una probabilidad de aparición ecuánime para todos. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, si yo, por ejemplo, estoy generando edades de ingresantes a la facultad, por ejemplo, yo sé que ingresantes a la facultad pueden haber desde los 17 hasta los 30 y pico, 40 años, ¿sí? Por términos genéricos. Pero no, si yo genero números aleatorios de edades de personas entre 17 y 35, no debería ser la misma probabilidad de aparición para todos los números. O sea, el 35 no tiene la misma probabilidad de aparecer que un 17 o que un 20 y pico. ¿Se entiende? Entonces, yo le tengo que generar, ahora una vez que sepamos que los números son aleatorios en sí mismos, comprobando a través de estos tests, en donde realmente lo que buscamos es que la probabilidad de aparición de cualquiera de los símbolos sea lo más equiprobable posible. Entonces ahora lo que voy a hacer es que estas generaciones
se ajusten a muestras artificiales, o sea, que me representen lo que yo necesitaría para mi problema, pero siguiendo una distribución específica. Por ejemplo, en el caso en que les estoy mencionando, debería haber una alta concentración de ingresantes entre 17, 18 y 19 años, que es lo más común. Después, esporádicamente, por ahí aparece alguno de 20, 30 o 40 años, pero con una probabilidad menor. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo la cantidad de días de calor, por ejemplo, yo voy a tener en Misiones, por ejemplo, una alta concentración de días calurosos y una muy baja concentración de días frescos, fríos, ¿sí? Entonces no debería ser la temperatura de estos días todas con la misma probabilidad de aparición. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? Bueno, eso vamos a ver la clase que viene. Cómo yo ajusto esta muestra aleatoria, que yo ya confirmé que es una buena muestra aleatoria, de estos números aleatorios a una muestra artificial, ¿sí? ¿Tienen alguna duda o pregunta que quieran hacer al respecto? ¿Vamos bien? Es como un filtro, por así decirlo. Hicimos el generador y tiene que pasar por ese ajuste para recién tener lo que necesitamos realmente, así para el... Sí, filtro pensando en pasabanda. O sea, filtro no pensando en que vos sí o vos no, porque no vamos a dejar elementos fuera de la muestra, sino que directamente los Ok. vamos a obligar a que pertenezcan a uno. O sea, si generamos 20, vamos a tener 20. 20 numeratorios, 20 van a pasar a nuestra muestra artificial, pero lo que vamos a hacer es que se ajusten a los parámetros que nosotros queremos. ¿Sí? O sea, filtro no en el Mm, sentido que algunos van a quedar afuera, sino filtro pensando yo en frecuencias. O necesitas que está generado en una frecuencia y necesitas que pase a otra, entonces a través de una pasabanda le pasas a otra frecuencia, ¿viste? ok, se entiende. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, gente, entonces, ¿les sirven los foros o prefieren sacarse las dudas así? ¿Les sirven las clases sincrónicas? ¿Sí? ¿De cómo vamos con las consultas? ¿Vamos bien? Sí, está bueno para poder consultar. A veces por el foro se hace un poco difícil expresar la dificultad de algo y con palabras es mejor. Sí, veo que usan mucho el WhatsApp. Pero bueno, no hay problema. Sí, también. Yo sí puedo respondo, ¿sí? Si no, bueno, me retardo un poco más. Eh, Le voy a pedir que pongan la camarita, las caritas, así nos despedimos. No voy a extender Ah, bueno. mucho la clase. La idea es que ustedes vayan aprendiendo los conceptos. Si nosotros estuviéramos en la facultad y tuviéramos 4 horas de clase, yo ahora ya le meto marcas de clase como segundo tema y seguimos de largo. Pero no los quiero apabullar ahora, ¿sí? Entonces prefiero dar conceptos cortos y que ustedes vayan implementando y vamos aprendiendo de a poquito, ¿sí? ¿Van entendiendo entonces hasta ahora a dónde estamos y a qué apuntamos? Perfecto, gente. Bueno, ahí saco la fotito. Acá estamos para cualquier cosa, para lo que necesiten, ¿sí? Nos vemos entonces. Gracias por estar. Hasta luego, profe. Hasta luego. Pero, profe.